El mensaje en el día de hoy, el mensaje es el hijo pródigo, ¿verdad? Ese es el título del mensaje. Pero quisiera comenzar, ¿verdad?, con esta canción que yo sé que la iglesia la ha escuchado antes, pero pensando en aquellos, ¿verdad?, que todavía no han entregado su vida a Cristo, el mensaje es evangelístico. Y queremos presentarle, ¿verdad?, esta canción para todo aquel que, ¿verdad?, que tiene el corazón roto en este día. Aquel joven esposo abandonado sin razón alguna, al que vive en otra tierra extrañando su hogar. Para el hijo sin el padre y su solitaria tengo un mensaje. Dios te ha visto, te conoce, Dios te ama, Él te ama. El que tenga el corazón roto es el corazón de aquel en quien su vista puesta está. Y cuánto te amará, que su vida te al que tenga el corazón roto, al que tenga el corazón roto, dale el corazón. Para la joven embarazada y su devastado padre, al que muere sin remedio pagando su error. Para el niño siempre hambriento y el que vive en una guerra, tengo un mensaje. Oh, Dios te ha visto, Él te conoce, Dios te ama, Él te ama. El que tenga el corazón roto es el corazón de aquel
en quien su vista puesta está. Y cuánto te amará, que su vida te da. El que tenga el corazón roto, el que tenga el corazón roto, el que tenga el corazón roto, dale el corazón. ¿Cuántos dan gracias al Señor por este día? ¿Cuántos dan gracias al Señor por su salvación, por lo que el Señor ha hecho en sus vidas? Dios ha sido más que bueno, ¿verdad? Y esa es la historia de todos nosotros, cómo el mundo nos quebrantó, nos dañó, nos rompió, pero como el Señor también nos buscó, se ensució sus manos, nos levantó. Y ha continuado ese proceso de sanidad, porque eso continúa hasta que nos vayamos con Él o hasta que Él venga por su iglesia. Aleluya. Y ciertamente, como Él dijo, todos los días estará con nosotros hasta el fin del mundo. Bueno, el título del mensaje, como les dije, el Hijo Pródigo. Y de este lugar, de aquí de la iglesia, y aún de aquellos que nos están viendo a través, ¿verdad?, del internet o de la televisión, van a salir de este lugar y están mirando dos tipos de personas. No importa la edad que tengan, no importa el grado académico que tengan, no importa la profesión que tenga, el dinero, los bienes materiales, no importa nada, no importa su peso, su color de tez, no, nada. Si es rubia natural o es rubia naturalmente trabajado, no importa nada. Dos tipos de personas saldrán de aquí. Unos que, como le han entregado su vida a Cristo, han reconocido que hay un solo camino, y por la gracia y la obra del Espíritu Santo reconocieron su pecado y se arrepintieron y entendieron que no había camino de salvación en sus propias obras, sino solamente a través de Cristo. Y entendiendo eso por la obra del Señor, rindieron su vida al Señor, a Cristo. Dice la Biblia que esos tienen vida eterna. O sea que esos, por la gracia del Señor, si mueren hoy, se van con el Señor. Y si mueren en cualquier momento, se van con el Señor, no por sus obras, sino por la obra de Cristo y lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Pero de aquí saldrá otro tipo de persona que quizás ha escuchado el Evangelio antes, ha leído la palabra, sabe lo que Cristo hizo, ha visto las películas. Sin embargo, a pesar de estar expuesto de esa manera y exponiéndose en este día, nunca ha reconocido a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Y la Biblia dice que esos entonces no tienen salvación. Están condenados porque han rechazado ese evangelio y ese mensaje de las buenas nuevas de salvación. Y lo que dice la Biblia es que ciertamente unos tienen vida eterna porque le han entregado su vida a Cristo. Cristo ha hecho esa obra en ellos, pero otros lo que les espera después de la muerte es la condenación eterna, y también lo dice la Biblia. Es importante entender eso, porque yo no sé quién eres tú, pero Dios sabe muy bien quién eres tú y cuál es tu condición espiritual. Y tú también lo sabes. Mi oración en este día, mi petición es que Dios toque ese corazón. Terminando el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 7:21, prácticamente verán terminando ese Sermón del Monte, dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y uno podría preguntarse, ¿y cuál es esa voluntad del Padre?
Y él mismo, el Señor Jesucristo, en ese mismo sermón, vemos, no en ese mismo sermón, en Juan 6:39, pero vemos palabras del Señor Jesucristo que dijo lo siguiente: y esta es la voluntad del Padre, Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Está hablando Jesucristo también, sino que lo resucite en el día postrero. Y cualquiera podría pensar, no, eso es para todos, pastor. No, no es para todos. Mira lo que dice el versículo 40, hablando Jesucristo también, dijo: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que cuando hablamos de la salvación, no es algo universal, sino aquellos que ven al Hijo de Dios y que creen en lo que el Hijo de Dios ha dicho, esos entonces tienen vida eterna. Y Cristo mismo decía: yo les resucitaré en el día postrero. Los que han creído. Jesucristo fue claro, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie, en un absoluto, nadie viene al Padre si no es a través de mí. La palabra dice en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro camino, solamente Cristo. Y hoy vamos a tomar este mensaje del Señor, esta parábola que está hablando Jesucristo también, y que le han puesto el título del Hijo Pródigo, ¿verdad? Porque eso ese título no aparece en la Escritura. Es un título que le han dado esta porción, a esta parábola que está hablando Jesucristo. Y ahora sí les invito a estar en pie conmigo para leer el texto base del mensaje. Y vamos a leer en Lucas 15, del 11 en adelante. Y dice la palabra del Señor: también dijo, hablando Cristo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aleluya, gloria a Dios. Qué bendición, qué privilegio para mí predicar esta porción de la Escritura, este pasaje tan conocido, tan hermoso, ¿verdad? Esta parábola que sale de la boca misma del Señor. Y yo quiero dividir el mensaje en 3 partes, ¿verdad? Considerando el texto que acabamos de leer. Primero, el hijo pródigo. Ver lo que ocurrió allí, las implicaciones del hijo pródigo. Segundo, la obra del Espíritu Santo. Y tercero, el padre pródigo. Y le suena extraño ese adjetivo tranquilo, lo vamos a ver ahorita, ¿ok? Pero vamos con el hijo pródigo, en los versículos, ¿verdad? La primera parte de esta parábola, del 11 al 16. Este hijo pródigo realmente representa la vida y el testimonio de todos aquellos, de todos los que
naturalmente caminaban de espalda a Dios. Y la Biblia dice que esos son todos. Todos. Si tú estás aquí, independientemente de, ¿verdad? Si tú dices, mira, yo no le he entregado mi vida a Cristo, yo no soy de eso, yo no, esto, lo otro. Independientemente de si le entregaste tu vida a Cristo o no, lo que tú creas, la Biblia dice que todos somos pecadores. Todos. Y como consecuencia de ese pecado que tiene todo el mundo, están muertos espiritualmente. Y este hijo pródigo, eso es lo que está representando. Ese ser humano que le ha dado la espalda al Señor. Y vuelvo y repito, todos le hemos dado la espalda a Dios, ¿verdad? Vamos a ver, todos. Cuando tú no le has creído a Dios, cuando tú no has rendido tu vida al Señor, cuando tú no le sirves a Dios, cuando tú no estás dispuesto a arrepentirte y públicamente rendir tu vida al Señor, tú estás en esa condición. Estás en pecado, en muerte espiritual, dándole la espalda al Señor. Pero pastor, yo ayudo, yo envío ofrendas, yo ayudo a los necesitados. También yo voy a la iglesia de vez en cuando. Ahora en Semana Santa yo no me voy a perder nada. Y yo, pastor, usted puede estar seguro que no me voy a comer ni un solo hamburger. Todos van a ser pescado. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Cuando le preguntaron a Jesucristo, ¿qué obras debemos hacer nosotros para estar bien con el Señor? Estoy parafraseando mis propias palabras. Cristo le dijo, una obra es necesaria, una obra. ¿Cuál es esa? La de Cristo, el sacrificio de Cristo, que creas en el Hijo de Dios. Dios no es tonto. Dios no es tonto. No, yo voy a ir a la iglesia en estos días y ya tengo a Dios contentito. ¿Qué visión de Dios? No, yo no voy a comer estos alimentos. Y ya Dios, ay, qué bueno, mira que este no va a comer, ¿verdad? Como si Dios fuera un Dios tonto. Pero el hombre que le da la espalda a Dios piensa así. El hombre que le da la espalda a Dios piensa que Él es grande y que Dios es pequeño. El hombre que le da la espalda a Dios, y cuando digo hombre me refiero a la raza humana, que le da la espalda a Dios, piensa que la libertad que Cristo da es una esclavitud. Y piensa que la libertad que tiene en el mundo, no, esa es la verdadera libertad. No se da cuenta que es al revés. La Biblia con toda claridad dice que el ser humano natural es esclavo del pecado. Tú no pecas porque tú quieres, tú pecas porque tú eres un pecador por naturaleza. Y aunque tú no quieras pecar, vas a pecar. Porque tú eres esclavo del pecado. La única manera en que eso se rompe es con la intervención del Señor. Vemos en esta primera parte ese hijo representando la vida de todos aquellos que le han dado la espalda a Dios. Pide la herencia en vida, que no era lo que se suponía. En otras palabras estaba diciendo, a mí no me importa lo que te pase, por mí muérete. Los comentaristas hablan de eso, que eso estaba implicado, esa actitud. No, tú dame lo mío, olvídate. Que era menor porque era el hijo pequeño. Recibió una tercera parte, las 2/3 partes eran para el mayor, el hijo mayor. Dice que no muchos días después, y eso es importante, no muchos días después, él se va lejos a una provincia apartada. O sea que esa herencia que él recibió, él la liquidó para llevarse el dinero, porque no puede llevarse las tierras o lo que sea que heredó. Pero fíjate que interesante que dice, no muchos días después, o sea que cuando tú vendes algo y lo vendes apurado, ¿qué pasa? Cuando tú vendes algo deprisa, ¿qué pasa generalmente? Que lo vendes al precio que no es. A precio de pescado abombado, exactamente. Y así le pasó. Fíjate cómo ya no considera ni siquiera esa herencia, no le importa porque está mal.
El problema del ser humano, la gente a veces piensa que es de las cosas que hace, no, el problema es el corazón. Desde que Adán y Eva le dieron la espalda al Señor, murieron espiritualmente y esa muerte espiritual pasó a todos los hombres. Todos nos encontramos en esa condición. Dice que se fue a una provincia lejos porque nadie quiere estar. Y fíjate que en la casa del Padre representa donde está la luz, el reino de la luz. Pero el Hijo no quería estar allí. El Hijo quería estar en la oscuridad. El Hijo quería disfrutar del pecado. Se fue lejos. Desperdicia sus bienes. Vive perdidamente. Y yo me imagino, porque ustedes saben cómo es el mundo, todas las personas con él, ay, porque, ¿verdad? Y él gastando el dinero y todo el mundo ahí, a mi amigo. Hasta que se quedó sin dinero. Después no menciona nada de amigo. Estaba solo. Porque así es el mundo. Yo recuerdo cuando yo tuve el accidente mío de motora. Estaba postrado en una cama, allá en la yuca, escuchando los coquí día y noche, y los grillos en el campo. ¿Y los amigos? No, ¿qué amigos? ¿Qué amigos? Porque así es el mundo. Dice que vino gran hambre, obviamente desperdició todo, al punto que tuvo que buscar un trabajo allí. Estoy seguro que parte de su orgullo lo detenía, no quería regresar. Y termina apacentando, cuidando cerdos. Algo prohibido para los judíos. Un animal inmundo que ni siquiera podían tocar. Y él allí cuidando esos cerdos. ¿Cuántos han limpiado corrales de cerdos aquí? Vamos a ver. Ustedes se van a sorprender. Mi papá tenía cerdos cuando yo era muchacho. De hecho, yo por muchos años yo no quise saber de animales porque mi papá me ponía a limpiarlos y las cosas eso. Pero yo limpié corrales de cerdos como loco. Y eso es malo. Difícil. Imagínate para este judío que eso era un animal inmundo. Y llegó hasta el punto que estando allí deseaba llenar el vientre con las algarrobas que comían los cerdos y que nadie le daba. Quería comerse el alimento que le daban a los animales, pero nadie le daba. Las algarrobas, yo busqué, porque siempre se ha dicho que huelen mal. Y yo busqué información y unos dicen que huelen mal y otros dicen que huelen bien. Un hermano o una hermanita, no sé quién, me trajo una después del culto de esta mañana. Me imagino que esto es un tipo de algarroba porque he visto que son diferentes, pero me imagino que esto es un tipo de ella. Cometí un error. La olí. Y eso que está cerrada. O sea, huele mal. Bien mal. Bien mal. Yo quiero que tú entiendas algo, que es lo que está presentando el Señor. Mira la condición y lo que hace el pecado con tu vida. Llevarte al punto, en tu cultura, en tus creencias, de cuidar un animal inmundo y desear comer este alimento que huele fatal. Pero el enemigo de las almas se ha encargado de hacerte creer que los cristianos son los tontos y que los que están esclavizados son los cristianos, pero que tú eres libre. Y ese es el engaño. Tienes toda la libertad de meterte toda la droga que tú quieres. ¿Libertad? Mi hermano, la heroína me lo quitó. La heroína me robó a mi hermano, Jovaski, que está con el Señor. Así que no me digas que tú eres libre.
La gente que piensa que en su promiscuidad sexual yo soy libre. Me acuesto con quien me dé la gana. Hago lo que sea. Veo toda la pornografía del mundo. ¿Libre? Es un engaño. Jeremías, el profeta Jeremías dice lo siguiente, 2:19: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Algunos versículos antes, en el 13, Jeremías 2:13, dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso es lo que hace el mundo. Esa es la condición en la que se encuentra el mundo. Esa era la condición en que nos encontrábamos todos nosotros que ahora, por la gracia del Señor, servimos al Señor. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y preparando el mensaje, leí una cita de este teólogo Trench hace muchos años, y él dijo lo siguiente: el alejarse de Dios no es librarse del yugo, sino cambiar un yugo liviano por uno pesado. Y un Señor bueno, un Señor benigno, por 1000 tiranos y señores despóticos. Ese es el cambio entre el yugo del Señor o el yugo del mundo. Pero libre no eres en el mundo. ¿Cuántos cristianos cuando dicen: le entregué mi vida a Cristo, estoy yendo a la iglesia, Dios me está transformando? ¿Cuántos amigos inconversos dicen: bendito, me da pena con Joel que le comieron el cerebro allí en la iglesia? No entienden. Pero yo recuerdo cómo era yo cuando era un hijo pródigo. El vacío que había en mi corazón. Este mundo desde pequeño empezó a lacerarlo. Yo sé que la iglesia conoce mi testimonio, pero este es un mensaje evangelístico para aquellos que no conocen al Señor y no me conocen. Pero desde pequeño el mundo empezó a lacerarme. De pequeño fui maltratado sexualmente. Terrible. En mi casa, en mi hogar, eso era una pelea todo el tiempo. Mis padres, discusiones y gritería. Y romper puertas y romper aquello y chillas de goma. Así crecí. Hasta que mi padre se enamoró de una mujer más joven, abandona a mami y nos abandona a nosotros 4. Y sigue ese corazón rebelde. ¿Cuántas veces me dejó mi papá vestido, mi mamá? Los perdimos a los dos. Entiendo el dolor de mi mamá. Ella estaba buscando, no éramos cristianos. El Señor no había llegado a nuestras vidas, así que no había herramientas sino las que el mundo ofrece. Y mi mamá empezó a buscar en el mundo amigos, bailes, y nosotros solos. Yo tenía 15 años, yo era el mayor. Y el corazón llenándose de rebeldía, llenándose de soledad. Y empecé a experimentar cosas. Y llego a las drogas. En una noche de coraje, de mucho coraje, me inicio en las drogas. Sabía que estaba mal, pero una vez tú abres esa puerta, sigues por ahí. En mi casa, mis hermanos, un revolú terrible. Mi mamá también sufriendo, ¿verdad? Y no quería saber del Señor para nada. Decía que Dios, eso era invento de la gente.
que los aleluyas eran un chorro ignorantes todos. Maltraté a una muchacha que en esos tiempos fue mi novia, porque yo estaba muy mal. La maltraté de todas las maneras posibles. Cuando ella obviamente me deja de amar, deja de sentir por mí, pues llegamos al momento en que tengo que dejarla, y ahí entonces caigo en esta depresión y no quería estar sobrio ni un segundo y usando drogas. Y de esa manera ahogaba mi tristeza y mi dolor, pero ustedes saben que eso es un gran problema, peor. Pero la gente usa droga y usa otras cosas por eso, porque no quieren sentir. Lo que pasa es que eso no es la salida, eso es meterte en un problema peor. Pregúntale a mí, que mi hermano murió después de tantos años de estar usuario de heroína, y pregúntale a las familias que han perdido sus familiares por causa de las drogas, y pregúntale a los familiares que han perdido sus familiares por las drogas. Pregúntenle a los que están aquí que el Señor los libertó de las drogas. Y ten cuidado con pensar que esto es para pecadores como era yo, y que tú, como no haces esas cosas, tú no eres pecador. La Biblia dice que por un solo pecado Adán y Eva fueron destituidos de la gloria del Señor allí del Edén. ¿Por cuántos pecados? Un solo pecado. ¿Cuál fue ese? Desobediencia. Un pecado. ¿Cuántos más has cometido tú? En esta mañana yo hablaba de mi amada esposa. Está en el ensayo del coro, yo estuve en el primer culto. Mi amada esposa, hermosa, como ustedes la ven. Es que yo también aprendí lo que el pastor hace con Ana Luisa, que es que por la noche la mete en la nevera y la saca por las mañanas, y ahí dura. De hecho, hoy cumplo 57 años hoy. Pero Mari, mi amada esposa, que no está aquí, pero te señalé por qué, porque estaba en el primer culto. Yo creo que nunca se ha fumado una colilla de cigarrillo. Pero ante los ojos de Dios era tan pecadora como el más vil pecador. Yo quiero que tú entiendas eso. Pero la historia no se queda ahí, porque esa es la primera parte mostrando nuestra realidad, pero vemos entonces una intervención de Dios, la obra del Espíritu Santo. Y vamos a leer en Lucas 15, 17 nuevamente lo que pasa en esta historia que nos presenta el Señor en esta parábola. Dice que volviendo en sí el hijo pródigo, dijo: ¿cuántos jornaleros, empleados, contratistas en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, de tus empleados, de tus contratistas. Eso es lo que está diciendo él ahí. Y cuando dice la palabra aquí, y volviendo en sí, es verdad que aquí no nos da mucho esta porción de la Escritura, pero uno no lee un versículo olvidando lo que dice la palabra, olvidando lo que dice este libro, olvidando lo que dice el Nuevo Testamento, olvidando lo que dice el Antiguo Testamento. No, todo uno lo considera, y uno sabe que ninguna persona, ni una sola, puede volverse al Señor por su propia decisión. No, tiene que haber una intervención. La palabra dice en 1 Corintios 2:14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y el hombre natural, dice la palabra, que espiritualmente está muerto. Así que si Dios nos revela, por eso es que Él es el autor de la vida espiritual. Si Él nos revela, si Dios nos revela, nadie puede entender. Así que cuando aquí dice que volvió en sí este hombre, que no le importó su padre, no le importó nada más, que terminó en esas condiciones, y dice que vuelve en sí, evidentemente es que hay una obra ahí del Espíritu Santo. Aleluya. Y fíjate que mira el cambio de actitud, porque es así. De hecho, el cambio que produce el nuevo nacimiento, la intervención del Espíritu Santo en las vidas, es de muerte a vida, literalmente, muerte espiritual a vida espiritual.
Por eso es que las personas, a menos que haya esa intervención del Espíritu Santo, no pueden entender. Y yo lo entiendo. Si hoy al final aquí, cuando yo hago un llamado, nadie le entrega su vida al Señor, pues mira, eso está en las manos de Él. Es Dios el que puede mostrar tu pecado. Es Dios el que puede hacer que una mano se levante. Es Dios el que hace eso. Nadie más lo puede hacer. Y si uno lo hace por responder, para agradar a alguien, no tiene ningún valor en el cielo. Tiene que ser algo genuino. Pero mira el cambio. Dice, o sea, los jornaleros allí están mejor que yo. Deja ver si regreso y le digo, no, he pecado contra el cielo. Reconoce también al Señor el Padre y hazme como uno de tus jornaleros. Vemos ahí esa intervención, cómo Dios empieza a trabajar. Eso es la obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no obra, nadie entiende. Tú le puedes hablar del amor del Señor, tú le puedes presentar el Evangelio. Una persona, escuchaba el testimonio, una persona en el impacto evangelístico dijo, no, yo no quiero escuchar nada, ustedes lo que hacen es para que cuido, que si esto. Y la persona, pero mire, Dios le bendiga, no quiero escuchar nada, ustedes lo que están es molestando. Yo lo entiendo. Porque si el Espíritu Santo nos revela, yo recuerdo cuando me hablaban a mí del Señor. Y yo, ¿qué, Señor? Ni qué. En mi caso, ¿cómo el Señor empezó a llevarme de donde esa condición que estaba? Pues mira, Dios empieza a tocar el corazón de mi mamá. Mi mamá empieza a venir a la iglesia bautista de Glenview cuando estaban allá en el año 1986. Allí mis hermanos pequeños empiezan en un coro de niños, ¿verdad? Que Mari dirigía. Y Dios empieza a trabajar con ella. Y entonces por ahí empieza el Señor a trabajar con mi familia. Y en un momento que iban a venir todos, mi mamá, pues, no, que ven. Yo no quería venir. Yo le decía, yo no quiero saber nada de los aleluyas, eso. Y son unos ignorantes. Y Dios no existe. Así estaba yo. Pero ella me obligó, ¿verdad? Con amor, ¿verdad? Digo con amor, mira que viene todo el mundo, ¿verdad? Y tu hermana va a estar, y su esposo, ven. Y yo vine así. Pero yo le dije, yo me voy a sentar en la parte de atrás. Pero si vienen con cosas raras, por ahí mismo me voy. Por ahí mismo me voy. Me senté en la última fila. Pero yo tenía la mente, ya ustedes saben. Y aunque ya ustedes han escuchado esto, es para los nuevos que me están escuchando. Me siento allí, pensando en que los aleluyas son un chorro de ignorantes, loquitos. Y de momento sale el pastor, bien vestidito, con su corbata. Ustedes saben cómo es, que siempre está, ¿verdad?, bien vestido. Y yo lo único que pensaba era, muchacho, este está bajando un billete bien largo aquí. Porque eso es lo que me había enseñado, tú sabes. Y el Señor, ese día, que son pocas veces que se hace algo así, pero es que en ese tiempo, en el 86, se estaba terminando los trabajos para mudarnos a este templo. Que nos mudamos, ¿verdad? Hicimos esa marcha en diciembre del 86 para venir acá. Y estaban en esos últimos, ¿verdad?, trabajos. Y ese día pidieron una ofrenda especial para el templo. El día que yo vine, pensando que los pastores son un chorrepillo y todo, usted, o sea, y uno piensa, ese día no deben hablar de eso, ¿cómo el Señor va a permitir eso? Entonces, Joel no va a entender, no. Lo que pasa es que la obra del Espíritu Santo no es intelectual. No importa lo que pase más, eso es una muestra del poder y la soberanía de Dios, porque yo estoy ahí, y de hecho cuando anunciaron la segunda ofrenda, yo dije, ay santo, pero no le das con una. O sea, mi madre, ¡qué bravo! Y aún con todos esos pensamientos locos, típicos de un alma muerta, de un espíritu muerto, como me encontraba yo, aún con todo eso, como el Espíritu Santo y Dios tenía propósito, empieza el pastor a predicar y yo recuerdo que algo empieza a ocurrir en mi corazón, porque el Espíritu Santo estaba trabajando conmigo. Y era como si fuera a mí. ¿Cómo está tu vida?
Puedes engañar a todos, pero no me puedes engañar a mí. Hay un hueco en tu corazón. Tú sabes que nada lo ha podido llenar. Tú eres pecador. Tienes un vacío. Vives lejos de mí. Yo te amo. Yo morí por ti. Estoy dispuesto a perdonarte. Lo hice por amor. Y todas esas palabras eran para mí porque era la obra del Espíritu Santo, para mí. Todavía en mi lucha carnal, decía mi madre, qué poder de convencimiento tiene este pastor. Yo no podía identificar que era el Espíritu Santo. Me agarré de aquella silla y no levanté la mano. Dije, no voy a levantar ninguna mano, pero sabía que el Espíritu Santo me estaba llamando. Sabía que necesitaba a Cristo. Pero qué triste que no levanté mi mano. Triste entre comillas. Porque cuando Dios pone su mirada en ti, como yo hice ese día que no entregué mi vida a Cristo y no volví a la iglesia, cuando ya el Señor ha puesto su mirada, tú puedes correr y hacer todo lo que Él quiera. ¿Y qué va a pasar? El Señor te va a encontrar. El Señor te va a encontrar. El Señor te va a llamar. Y a veces nos llama con un poquito más fuerte porque tuvo un tremendo accidente en motora. Y en aquella cama el Espíritu Santo empieza a trabajar. ¿Qué estás haciendo? Yo no sabía que era el Espíritu Santo, pero era Él. Finalmente, un 8 de octubre, después de empezar a venir a la iglesia, le dije al Señor, Señor, si tú eres real, cambia mi vida. Y un 8 de octubre pasé en muleta, un miércoles, 8 de octubre de 1986, pasé en muleta a entregar a mi vida a Cristo. Qué gozo y qué alegría. Hace ya casi 39 años cumplo este año. Y qué tremendo ha sido Dios todos estos años. ¿Quién me hubiera dicho que iba a ser pastor? Me lo hubiera reído en la cara y le hubiera dicho, tú estás mal, tú estás peor que yo, le hubiera dicho. Tú estás peor que yo. Pero no termina aquí. Hay una obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no convence de pecado, de justicia y de juicio, nadie va a creer. Y lo vemos aquí, ¿verdad? Cuando obra en esta vida. Pero hay una tercera parte. El padre que le dije pródigo. Y eso le choca a cualquiera porque utilizamos ese adjetivo generalmente para ¿verdad? Alguien que despilfarra, desperdicia, utiliza mal los bienes, etcétera, ¿verdad? En gastos inútiles. Y así se utiliza generalmente. Pero esas no son las únicas definiciones de pródigo. Es verdad que lo dice, pero cuando usted va a la Real Academia Española también dice que pródigo es que tiene o produce gran cantidad de algo, que pródigo es muy dadivoso, y finalmente esta definición que me impactó. Pródigo también es que desprecia generosamente la vida u otra cosa estimable. Y yo digo, eso fue lo que hizo el Padre. Eso fue lo que hizo el Cristo. Tomó la vida de su Hijo, de su único Hijo, y la entregó por todos nosotros. Y hay cosas que uno no entiende, ¿verdad? Por la diferencia cultural e histórica. Pero leyendo, preparando el mensaje, veo que estos hombres vestían con túnicas. Y eran túnicas largas que llegaban prácticamente, ¿verdad? al suelo. De hecho, cuando hacían sacrificios, ellos no podían ni siquiera levantarse, aunque había mucha sangre y se manchaba. No, porque el levantar de una manera era algo, ¿verdad?, vergonzoso. Pero el Padre, en este ejemplo, no le importó eso, porque no hay una manera de tú correr con túnicas que ya dan al piso. ¿Tú puedes correr así? No puedes correr así. Así que el Padre, ¿qué hizo? Recogió la túnica y corrió. Corrió y abrazó a su Hijo y lo besó. Aleluya. Cristo está hablando y Cristo no le importó
su humillación. Él no le importó morir en una cruz desnudo por salvar a los suyos. No le importó, porque Él murió desnudo. No como lo presentan en las películas. No le importó la corona de espinas. No le importó cada latigazo que traía su carne, sus músculos, sus tendones, sus huesos esbarataban esa espalda y Él lo aguantó y no le importó esa humillación y lo hizo por amor a los suyos y por salvar a los suyos, porque no había otro camino de salvación, porque todos somos pecadores. Dios encuentra su gozo en salvar a pecadores perdidos. Wow. Lucas 15:7, este mismo capítulo, un poquito antes de esta parábola, porque hay otras dos parábolas, y todas tienen el mismo tema, que es la salvación. Dice, Lucas 15:7, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y el versículo 15:10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y es el mismo tema. Está hablando ahí de la salvación, de la condición de aquel que no tiene a Cristo y la obra de Cristo en la salvación. Que lo quieras utilizar porque se apartó un cristiano, mira, no hay problema, pero el contexto me deja ver claro que está hablando de arrepentimiento para salvación. Y allí el Padre dice que dejó su mejor túnica, símbolo de la dignidad, siendo restituido. Sandalias, es mi hijo, el anillo. Matan el becerro más grande, aleluya. Lo más preciado. Vamos a hacer fiesta. Y yo siempre que leo algo así, viene a mi mente, no me puedo quitar Romanos 8:31 y Romanos 8:32. Refiriéndose al Padre, refiriéndose a Cristo. Pero cuando uno se rinde al Señor por la obra del Espíritu Santo, y yo te digo que a veces uno piensa muchas cosas, pero es que yo no sé cómo servir al Señor, yo no soy de la iglesia. No importa, si el Espíritu Santo te muestra tu condición de pecado, ríndete a Él, reconócelo, arrepiéntete. Cree en Jesucristo, no hay otro camino, Él es el único camino. No hay otro camino de salvación. Los hijos de Dios son aquellos que han creído en Él, que le han recibido. Así que pueden venir muchas preguntas y uno no sabe, y eso no importa. Uno se rinde y el Señor se encarga. Y míreme a mí. ¿Cómo estaba lo que el Señor ha hecho? Y yo puedo hablar de muchos aquí. Ustedes conocen al pastor, otro más, alcohólico. Lo que Dios hizo en su vida. Y tantos más. Gloria al Señor. Posiblemente la persona más lejos de la salvación, esté aquí. Y estoy hablando de los religiosos. De los que dicen qué bonito el mensaje, qué bonita la iglesia, qué bueno cantar. Pero no se arrepienten y no rinden su vida al Señor. El orgullo se levanta terriblemente como una pared de impedimento salvaje. La palabra dice en el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En 2 de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y yo sé que eso tiene su contexto específico en el Antiguo Testamento, pero yo sé que lo que dice ahí es una verdad universal también. El que se humilla perdonará sus pecados.
¿Cuántos religiosos se van a ir para el infierno? Porque se quedaron con los ritos y la religión, pero no estuvieron dispuestos a reconocer su pecado públicamente y a rendir su vida al Señor. En este día, con humildad, puedo decir como el apóstol Pablo: lo que pasa con ustedes ya es asunto de ustedes. Ya su sangre, si ustedes cuando mueran van al infierno, yo estoy bien porque les prediqué la palabra y les dejé saber lo que hay. Eso es lo que el apóstol Pablo decía allá en Hechos, al final, ¿verdad?, del libro de los Hechos. Pero yo he conocido la gracia de Dios, lo que Dios ha hecho, cómo Dios me levantó, cómo su gracia me arropó. Yo no soportaba estar en la iglesia. Era una tortura estar en la iglesia. Pero cuando el Señor viene, cambia eso. Yo no entendía la palabra, pero cuando el Señor viene, abre tus ojos y tú puedes entenderlo. Yo no amaba a la gente, pero el Señor también hace eso y cambia eso. ¿Cuántos son testigos de lo que el Señor ha hecho en su vida así, verdad? Diferentes obras así. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso, verdad? Gracias, Señor. Y eso no es solamente para unos. No. Está abierto. Quiera Dios, ¿verdad?, y pueda el Espíritu Santo mostrarte estas verdades y romper el orgullo y la vergüenza a veces que nos impiden reconocer al Señor públicamente. No hay nada mejor que servirle a Él. ¿Qué hubiera sido de mí? Yo miro eso y cómo Dios me ha amado, mis hijos, mi esposa, la iglesia. Yo era un loco. Cómo Dios me llamó y soy pastor de la iglesia. Yo dormía en un cuarto allí con otros locos cuando era joven. El amor de Dios es tan grande, tan grande. Solamente el diablo, Satanás, quiere mantenerte lejos de Dios. Quiera el Señor y rompa eso en este día. Yo pregunto si aquí hay alguien que ha escuchado el mensaje y sabe que Dios le está llamando, que por la gracia del Señor y la obra del Espíritu Santo puede reconocer que es pecador, que eres pecadora. Yo no te pregunto si lo eres porque la Biblia dice que lo eres. Pero si tú puedes reconocer eso y tú puedes reconocer ese vacío en tu corazón, lejos de Dios, sabes que no hay otro camino, que es el Señor. Es posible que como a mí te dé vergüenza también, pero el que tiene que estar avergonzado es el diablo por toda la maldad que ha hecho. Cuando un alma se arrepiente, hay celebración y hay fiesta. Aleluya. Eso es lo que hay. Hay gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente, leímos. Así que pregunto si aquí hay alguien que reconoce su pecado, reconoce que es pecador, que es pecadora, reconoce que hay un solo camino, que es Cristo, que es el único que murió y abrió un camino de salvación, el único. La Biblia es clara que no es por obras para que nadie se gloríe, porque nadie puede pagar el precio total con sus obras, nadie, porque somos pecadores, porque no somos perfectos. Pero no hay que hacerlo. La salvación, aunque costosa para Jesús, es un regalo para los suyos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, simplemente eso, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que pregunto si aquí hay alguna vida que hoy levanta su mano diciendo: yo le pido perdón al Señor, yo le pido que me ayude, yo rindo mi vida, reconozco que soy pecador, que soy pecadora,
que no hay otro camino y que necesito al Señor. ¿Habrá alguien que levanta su mano? Dios te bendiga, Dios te ama. ¿Habrá alguien más? Yo sé que esto de momento es fuerte. Uno verá, pero hay mucha gente aquí. Mire, esta es la decisión más importante en la eternidad. Y Cristo murió desnudo, como dije ahorita, por ti. No le importó esa vergüenza por amor a ti. Yo pido al Señor que no te importe también a ti reconocerle públicamente, como dice la Escritura. ¿Habrá alguien más que hoy entrega su vida, sus pecados al Señor? Simplemente dice, Señor, perdóname. Y lo hace públicamente levantando la mano. Si tú estás aquí y sabes que el Señor te está llamando, no luches, no hagas como yo, ¿verdad? No resistas, simplemente ríndete al Señor que te ama y nosotros nos vamos a regocijar. ¿Habrá alguien más que toma esa decisión en este día y levanta su mano? Yo voy a orar. Padre, si hay alguna vida que está luchando, te pido, Señor, que tú rompas fuera toda cadena. Tú eres el Señor, tú eres el que sabe. Descansamos en ti, Señor, pero solamente si hay algunas vidas que tú estás aquí llamando y tocando en este día, que no salgan sin experimentar esa rendición a ti, Señor. De manera que podamos también ayudarles y guiarles, Señor, en esta decisión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que pregunto una vez más, ¿habrá alguien que levanta su mano que dice, yo soy pecador, soy pecadora, necesito al Señor, rindo mi vida y lo hago, ¿verdad?, en este día públicamente? ¿Alguien más? ¿Habrá alguien que aprovecha este día para reconciliar su vida con el Señor? Ya es cristiano, ya es cristiana, pero se alejó de los caminos del Señor y hoy quiere reconciliar su vida. ¿Habrá alguien así? Si no hay ninguna mano que se levanta, yo le voy a pedir a esa vida, a esa joven, me gustaría orar por ella. Padre, gracias por este día, gracias por mis hermanos, Señor. Presentamos esta Semana Santa, Señor, que llamamos Semana Santa, estas actividades, Señor, evangelísticas. Te pedimos que tú vayas preparando el corazón de cada visita, Señor, que la iglesia se comprometa, Señor, a invitar, que nos comprometamos a invitar, Señor, y que tú seas glorificado en cada uno de estos cultos, en la cantata del coro, que utilice de manera especial al pastor Eduardo Almacián, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu bendición y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermano, que la paz del Señor sea con todos ustedes. Que Dios los bendiga.